Buenas tardes a todos, bienvenidos. En esta clase vamos a detenernos especialmente en lo que son las competencias que la ley reconoce a los órganos judiciales penales, tanto juzgados como tribunales. Qué mejor para empezar la clase que diferenciar entre las dos fases, muy importante en un proceso penal. No en un delitos leves, en un juicio por delitos leves, porque ahí no hay una fase de instrucción propiamente dicha, pero en cualquier caso en todos los demás sí que se ven claramente diferenciadas la parte de instrucción en la que se hacen las primeras diligencias, ¿verdad? De investigación, de averiguación, a ver qué es lo que ha pasado, si hay visos de que pueda constituir un delito, y lo que ahí se haya trabajado pasará a un órgano judicial diferente, que será el tribunal sentenciador, quien llevará a cabo esa fase decisoria, ese enjuiciamiento. En definitiva, hablamos de sentenciador porque ahí será donde se dicte sentencia y se resuelva el procedimiento. Pero las dos fases están diferenciadas para ser objetivos, para ser imparciales, ¿eh? Órgano judicial de instrucción, lo veremos a lo largo de la clase, nos referimos a un juzgado de instrucción, central de instrucción, ¿de acuerdo? En general. Cuando termine esta fase de instrucción, se llame sumario en el juicio ordinario o se llame diligencias previas en un juicio abreviado, se dictará un auto de conclusión de sumario, que será el momento en el que todas esas diligencias pasarán a un órgano diferente, como decimos, que será el que tenga que enjuiciar y dictar sentencia. Esto es fundamental para entender todo lo que viene a continuación. Comenzamos, si os parece, de menor entidad a mayor entidad, ¿eh? De ahí que, en primer lugar, vamos a abordar lo que son los juzgados de paz. Su regulación se encuentra en la Ley Orgánica del Poder Judicial y, concretamente, en el apartado 2 del artículo 100 se nos indica que en el orden penal conocerán en primera instancia de los juicios por faltas. Bueno, ya sabéis, por eso la letra es más pequeña, en cursiva, porque ya no hablamos de juicios de faltas, como sabéis. Ya desde 2015 hablamos de juicio de delitos leves, que es como se conocen ahora. Y claro, me diréis, cuidado, porque ahora, quienes hayáis avanzado más en el estudio, os estaréis dando cuenta ahora de que los juicios de delitos leves pues ya no son conocidos por los juzgados de paz. En cambio, ya veis vosotros pues que de momento sigue así el tenor literal de este artículo 100. A ver, olvidos como este no son infrecuentes, el legislador a veces los comete y este es un claro ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que este artículo a continuación nos dice lo siguiente: podrán intervenir igualmente en actuaciones penales de prevención o por delegación. Es decir, aunque a día de hoy un juzgado de paz no resuelva un juicio de delitos leves, sí que puede actuar de tipo preventivo o para delegar o porque se le ha delegado por parte de otra autoridad judicial. Si en su territorio se ha cometido presuntamente un delito, podrá practicar esas primeras diligencias, como decimos, de prevención, aunque luego tenga que dar cuenta al órgano competente que se tenga que encargar. Pero esto sí que lo siguen desempeñando los jueces de paz, llegado el momento. De ahí que en el orden penal sean este tipo de intervenciones las que podamos citar, en su caso. Tenemos que completarlo con lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en este caso en el artículo 308, que nos dice: en cuanto los jueces de instrucción o de paz tengan noticia de un delito, es lo que acabamos de comentar, el secretario judicial, mejor dicho, el letrado de la Administración de Justicia, lo pondrá en conocimiento del fiscal y dará además parte al presidente del tribunal de que se está formando, de que se va a formar un sumario. Y que luego se diga, los jueces de paz darán cuenta inmediatamente de la prevención de las diligencias al de instrucción a quien corresponde. Corrobora lo del artículo 100 de la Ley Orgánica que acabamos de decir. Dar cuenta de esas primeras diligencias que hayan podido practicar, pero nada más. ¿Qué ocurre con los jueces de instrucción? Bueno, si hay alguna figura tipo a la hora de instruir,
es este juzgado, juzgado de instrucción. Os indico arriba los artículos que podéis consultar a la hora de ampliar, cotejar, lo que sea. En el temario los tenéis, pero es importante tener esta referencia tanto de la Ley Orgánica del Poder Judicial como de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Instruyen las causas por delito cuyo enjuiciamiento luego va a conocer, pues, sea una audiencia provincial o sea un juzgado de lo penal. Claro, en su caso, que es un delito de violencia de género, será competencia de un juzgado de violencia sobre la mujer. Bueno, se habla de sentencia de conformidad con la acusación y es que también pueden dictarlo. Ese juzgado en funciones de guardia ante el cual, por ejemplo, se tramite un enjuiciamiento rápido, puede dictar una sentencia de conformidad en esta primera etapa, siempre y cuando cumplan los requisitos legales, estén de acuerdo ambas partes, no exceda de la pena indicada por el legislador, podría dictar una sentencia de este tipo. Con lo cual ya no habría lugar a llegar a la fase de juicio oral, sino que quedaría resuelta ya en la fase instructora, en el juzgado de instrucción. Conocimiento y fallo de, lo acabamos de decir, juicios de delitos leves. Fijaros, dice, salvo los que sean competencia de los jueces de paz. Esto evidentemente ya no es aplicable. Para resolver un juicio de delitos leves, bien será competente, como vemos, un juzgado de instrucción o, según el tipo de delito, un juzgado de violencia sobre la mujer. El procedimiento de habeas corpus también se sustancia ante un juzgado de instrucción en aquellos supuestos en que pueda haberse cometido una detención ilegal y entonces sea el propio detenido o una tercera persona puede solicitar que se incoen diligencias de procedimiento de habeas corpus para aclarar en qué condiciones se ha llevado a cabo esa detención. Y solicitar así, pues, su puesta en libertad o bien, en su caso, la disposición judicial, que pase a disposición judicial, ¿verdad? También conocerá de recursos un juez de instrucción, en este caso aquellos que se puedan interponer respecto de una resolución que dicte un juzgado de paz. Y también puede resolver una cuestión de competencia que se entable entre dos juzgados de paz dentro de esa misma localidad. Al fin y al cabo, de alguna forma, ese superior jerárquico no dejaría de ser el juzgado de instrucción para conocer de esa cuestión de competencia. Sí, Ignacio, pero ahora exclusivamente estamos hablando de órganos penales. Yo, como decía al principio de la clase, antes de comenzar, disponéis en el campus virtual de una clase dedicada a cada orden jurisdiccional para ver con detenimiento competencias de civiles por un lado, penales por otro, contenciosas administrativas y sociales. Entonces, ¿para qué es competente también? Para adoptar órdenes de protección a las víctimas de violencia de género, siempre que no pueda ser adoptada por un juez de violencia sobre la mujer. También se le encomienda esta competencia. Esto lo vamos a ver con mucha frecuencia, tanto en los procedimientos de decomiso autónomo como la emisión y ejecución de instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales comunitarias, órdenes de detención y entrega, por ejemplo, podría ser un ejemplo. Insisto, esto va a ser bastante reiterativo al hablar de las competencias de los órganos penales y lo tenéis explicado en un vídeo de preguntas más frecuentes que surgen al estudiar precisamente estos temas de tribunales y de juzgados. Bueno, ¿qué otra competencia podemos decir? La autorización del internamiento de extranjeros en centros que precisamente se dispone su inclusión hasta decidir qué medidas se adopta respecto de los mismos. Entonces, esta autorización para internar a un extranjero en un centro de este tipo va a proceder precisamente de un juzgado de instrucción. Y aquí tenemos ya la primera novedad que se ha producido en la Ley Orgánica de 5/2018 de 28 de diciembre, que ha ocasionado alguna reforma, en este caso de la Ley Orgánica del Poder Judicial, añadiendo una nueva competencia a los juzgados de instrucción, como es esta que veis abajo en la diapositiva. Será competente también para los procedimientos de revisión de medidas por modificación de circunstancias. Podrán ser, como decimos, tramitados por el juez inicialmente
competente. Pues bueno, si se modifican circunstancias, la verdad es que es un párrafo muy genérico que tampoco nos indica expresamente a qué se refiere, pero en general, siempre y cuando se hayan de modificar circunstancias que se hayan adoptado para estos procedimientos de revisión se le encomendará la competencia a los juzgados de instrucción. ¿Mm? ¿Lo veis todos bien? Abajo, en la parte de la diapositiva. Solo me está contestando una persona, el resto lo está leyendo bien. La frase sí, de acuerdo. Muy bien, gracias. Veo que todos, prácticamente todos, lo estáis leyendo bien. Me alegro. Pues pasamos a la siguiente. En este caso, los juzgados centrales de instrucción, porque veíamos los de instrucción como la figura tipo, pero en lo que a asuntos a nivel nacional se refiere, y antes de pasar a que sean enjuiciados por un juzgado central de lo penal o la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, previamente lo habrá tenido que instruir un juez central de instrucción, insisto, con competencia en toda España, independientemente de que su sede esté en Madrid. ¿De acuerdo? ¿Qué competencias? Van a tramitar expedientes de ejecución de órdenes europeas de detención y entrega. También procedimientos de extradición pasiva. Es decir, cuando a un Estado se le solicita que entregue el nacional de otro Estado porque es ahí donde lo van a tener que juzgar o ejecutar alguna resolución que se haya dictado respecto del mismo, ¿no? Pues a eso nos referimos con extradición pasiva, el que es solicitado. Extradición activa sería cuando es ese Estado el que solicita a otro, recíprocamente, pues que se le devuelva a un nacional suyo para juzgarlo en su país. ¿De acuerdo? Van a tramitar también procedimientos relativos a la emisión y ejecución de otros instrumentos de reconocimiento mutuo de este tipo de resoluciones penales. Yo os decía que lo íbamos a ver a menudo y así está siendo, ¿no? Y también van a tramitar solicitudes de información entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea cuando requieran una autorización judicial, a la hora de dar el visto bueno a esta información que se puedan intercambiar servicios de seguridad entre los distintos Estados miembros. Bueno, todo claro hasta aquí. No quiero pasar a otro órgano si tenéis alguna duda que queréis que se comente. Vale. Seguimos ahora con los juzgados de violencia sobre la mujer. Tenéis también una clase exclusivamente dedicada a este tipo de juzgados. Y aquí especialmente es importante que diferenciemos ambas funciones, porque en este caso, si bien hasta ahora cuando hablábamos de juzgados de instrucción, juzgados centrales de instrucción, sí que veíamos que su principal competencia era, evidentemente, ¿no?, instruir. Pero sí que había alguna posibilidad de que pudieran enjuiciar si llegado al caso en esa primera etapa se pudiera dictar una sentencia de conformidad. Las partes están de acuerdo, se cumplen requisitos legales, adelante. Ya no hay necesidad de pasar a una audiencia provincial, a un juzgado de lo penal, etcétera. Bien. Pero en este caso todavía es más clara y más abundante, yo diría, la separación entre la fase de instrucción y la fase de enjuiciamiento. Porque en este caso instruyen esos delitos de homicidio, aborto, lesiones contra la libertad sexual, etcétera, que se haya cometido contra esposa, relación análoga, descendientes, menores, personas que dependen del que ha cometido presuntamente ese delito, que tengan su capacidad modificada judicialmente, etcétera, ¿no? Se encargarán, insisto, de la instrucción, porque de ese delito, una vez que se haya instruido por parte del juez de violencia, se conocerá por el órgano judicial competente en función del delito, sea por parte en un juicio ordinario de una audiencia provincial, por ejemplo, en un juicio abreviado, ¿por qué no?, de una audiencia provincial o de un juzgado de lo penal, etcétera. ¿De acuerdo? Vamos a diferenciar. Seguimos. ¿Qué otra competencia de instrucción? Ojo, instrucción tiene un juzgado de violencia. Pues aquellos delitos que se hayan podido cometer contra derechos y deberes familiares,
cuando hayan de adoptarse órdenes de protección a las víctimas, veíamos que también podía ser, aunque de una forma un poco residual, pero también los juzgados de instrucción, veíamos. Y también pueden instruir delitos de quebrantamiento de condena cuando la persona ofendida sea su esposa, descendientes, etcétera. Imaginaros que se quebranta una condena que se le ha impuesto la prohibición de acercarse a ella a menos de 100 metros. Eso es algo muy frecuente. Es un delito de quebrantamiento de condena, del que se podría encargar su instrucción, insisto, un juzgado de violencia. ¿Y cuándo asumirá un juzgado de violencia el enjuiciamiento? Es decir, ¿cuándo dictará sentencia para resolver definitivamente un proceso? Lo decíamos al principio, ¿verdad? Un juicio de delitos leves, pero siempre que se trate de un delito leve. De igual manera que se podía encargar de un enjuiciamiento de un delito leve un juez de instrucción, lo veíamos, ya no un juez de paz. Pero la competencia de un juicio de delitos leves, insisto, es de la instrucción y el de violencia sobre la mujer. Os pongo ejemplos de qué tipo de delitos leves podemos hablar. Con los artículos del Código Penal, por si los queréis consultar, que ahora ya están incardinados dentro de todo el articulado y lo mismo podemos ver dentro de un mismo artículo que nos podemos referir a un delito y a su correspondiente delito leve, si es que no, pues evidentemente no es tan grave como el tipo básico. Entonces, bueno, podemos referirnos a amenazas siempre leves, insisto, coacciones, injurias o vejaciones injustas, siempre infracciones leves. El resto, repetimos de nuevo, pueden dictar también, de la misma manera que pasaba con un juzgado de instrucción, un juez de violencia puede también dictar sentencia de conformidad con la acusación. Y también podría emitir y ejecutar dentro de este ámbito instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales. Capacidad modificada judicialmente, me pregunta un compañero vuestro, dentro de lo que son discapacitados. Ander, se haya podido dictar una sentencia en la que se le inhabilite a una persona por tener mermadas sus facultades mentales, etcétera, a la hora de tomar decisiones en cuanto a la gestión de su patrimonio o capacidad de obrar, etcétera. ¿De acuerdo? Venga. Fundamental, por favor, diferenciar entre instrucción y enjuiciamiento a la hora de hablar de un juzgado de este tipo. Seguimos porque, a raíz de la ley orgánica que ya os citaba, 5/2018, se ha incorporado un apartado 6 en el artículo 87 ter de la ley orgánica del Poder Judicial. Este es su contenido. Simplemente a efectos de infraestructura, como podéis ver, pero vamos a leerlo con calma en cuanto a los juzgados de violencia. Nos dice: el Consejo General deberá estudiar la necesidad o carencia de dependencias que impidan la confrontación de víctima y agresor durante el proceso, es decir, tener los suficientes locales y recursos materiales suficientes como para que evitemos que víctima y agresor tengan que encontrarse en un mismo cuarto, en una misma aula, que pase uno enfrente de otro. Eso hay que cuidarlo mucho. Con lo cual es una encomienda, ¿no? Un encargo al Consejo General para que estudie esta necesidad o de dependencias para evitar que esto pase. Así como nos dice impulsar su creación si es necesario, siempre en colaboración con la Administración, es decir, tanto la Administración del Estado, en este caso Ministerio de Justicia, como la autonómica, comunidades autónomas. ¿Para qué? Para que estas dependencias se utilicen en los casos de agresiones sexuales y de trata de personas con fines de explotación sexual. Utilizables no solo por mujeres, como vemos en la última frase, sino también menores que hayan podido ser víctimas de este tipo de delitos. Bueno, pues esta es la novedad que se ha incorporado por esta ley reciente, además, en el 87 ter. Bueno, seguimos también con un nuevo apartado en el artículo 87, en este caso es el quater, el cuarto, es terminología latina, es una locución latina, lo mismo que ter, quinquies, que hemos podido ver en alguna ocasión. Bueno, pues este cuarto apartado del artículo 87, introducido también como novedad por esta ley orgánica, se refiere
fundamentalmente a dos órganos. De nuevo se le encomienda su evaluación, su estudio al Consejo General del Poder Judicial. Y hablamos de dos órganos como son, por un lado, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y por otro, comisiones. Tanto la Comisión de los Acuerdos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género por parte del Congreso de los Diputados, como también otra comisión respecto a la misma materia, pero en este caso para seguir y evaluar los acuerdos del informe del Senado sobre estrategias dentro de lo que es la violencia de género. Una, por tanto, no dejan de ser dos comisiones en paralelo, una atribuida a una de las cámaras y otra a otra, sin más. El Consejo General tiene que encomendar al observatorio, que hemos citado, la evaluación de los datos que provengan de los juzgados de violencia sobre la mujer, principalmente. Y además, el Consejo General cada año, nos dice, elaborará un informe, más que Consejo General, se elaborará, lo deja abierto, un informe sobre los datos relativos a violencia de género y violencia sexual, que será publicado y remitido a ambas comisiones. De ahí que esta información sí que tenga que formar parte luego de la memoria anual que edita el Consejo General. Le da también importancia este apartado a la estadística. Fijaros que luego nos dice la información estadística obtenida en aplicación de este artículo deberá poder desagregarse con un indicador de discapacidad de las víctimas. Es decir, en los datos estadísticos que se extraigan en relación a los hechos que se cometan, tiene que quedar muy claro y diferenciado si hablamos de que dentro de esas víctimas hay personas discapacitadas. Lo mismo que veíamos antes, capacidad modificada judicialmente, que es la expresión que ahora se utiliza. De cuántas se trata, cuál es el porcentaje, edades, etcétera. A ello se refiere con la desagregación, ¿no? El desglose. Igualmente en lo que a menores víctimas de violencia de género se refiere. Tener muy claros dentro de las víctimas de este tipo de delitos cuándo nos referimos y en cuántos casos, mejor dicho, a discapacitados y a menores en su caso. ¿De acuerdo? Desgraciadamente, así es muy de moda y raro es el día que en los medios de comunicación no escuchamos algún delito de este tipo. La verdad es que sí. Pasamos a los juzgados de lo penal y ya hemos dejado atrás, digamos, la etapa de la instrucción, por así decirlo, porque veíamos que se le encomendaba juzgados de instrucción, centrales de instrucción y, en su caso, violencia sobre la mujer, ¿verdad? En este caso ya los órganos que nos restan ya son órganos sentenciadores, que van a tomar parte y van a dictar sentencia en esta fase de enjuiciamiento. Juzgados de lo penal enjuiciarán las causas por delito, sabemos, enlazamos con el artículo 14, apartado 3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, causas por delitos a los que la ley señale una pena que no supere, pena de prisión, que no supere los 5 años. Si es una pena de multa, cualquier cuantía, de cualquier cuantía, conocerá un juzgado de lo penal. Si es de otra naturaleza, es decir, pena privativa de derechos, como los que decíamos antes, una pena de orden de alejamiento, privar de la utilización de un permiso de conducir, en fin, del tipo de que sea, de otra naturaleza, siempre y cuando este tipo de penas no supere los 10 años. Y también se podrá enjuiciar, eso es. Como me decís vosotros ahora. El juez de lo penal o el juez central de lo penal, en el ámbito que le es propio, sin perjuicio de la competencia del juez de instrucción de guardia, podrá dictar también sentencia de conformidad, no solo cuando veíamos que lo podía hacer el juez de instrucción de guardia, también podría dictarlo. Sin perjuicio de las competencias que puedan atribuirse al juez de violencia sobre la mujer y los juzgados de instrucción. Separemos cada una de las competencias porque en este caso es conocimiento y fallo, es enjuiciamiento. ¿Qué otra competencia asumen? La ejecución de sentencias que se hayan dictado en causas por delito por parte de los juzgados de instrucción. Imaginaros que se llega a dictar esa sentencia de la que hablamos, por parte de un juzgado de instrucción, pues se ejecutará por parte de un juzgado de lo penal.
y también procedimientos de decomiso autónomo. A ver, un juzgado de lo penal es el claro ejemplo de juzgado que se va a encargar de enjuiciar la mayoría de los asuntos que se puedan tramitar en un juicio abreviado, porque muchos de ellos no superan una pena privativa de libertad, pena de prisión, de 5 años. Ya si superan los 5 años y no exceden los 9 años de un juicio abreviado, en ese caso, en lugar de conocer un juzgado de lo penal, conocerá ¿qué órgano? Efectivamente, la audiencia provincial, ¿verdad? Eso es. Sí, así es, Elisa. Sí, eso es lo que explicaba. Juzgados centrales de lo penal, pues es el correlativo de un juzgado de lo penal, pero en el ámbito nacional, lo mismo que ocurría con los juzgados centrales de instrucción respecto de los juzgados de instrucción. Tienen su sede igualmente, como el resto de juzgados centrales, ¿verdad?, en Madrid, y conocerán, eso sí, de las causas por delito que se indiquen en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es decir, hablamos del artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es el artículo que recoge el catálogo de delitos de los que puede conocer la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Pero vosotros me diréis, bueno, pero si conoce la Audiencia Nacional, ¿cómo es que puede conocer un juzgado central de lo penal? Bueno, porque estará en función de la gravedad del delito, de la entidad del delito. Así es, si estamos hablando de un juicio abreviado, que conoce hasta 9 años de privación de libertad, bueno, pues hasta esa duración, perdón, podría conocer de un juicio abreviado dentro de ese catálogo del artículo 65, pero siempre que no exceda de 5 años, porque entre 5 y 9 años por un juicio abreviado conocería la Audiencia Nacional en su sala de lo penal, dentro del procedimiento abreviado. ¿Vale? Catálogo de delitos, insisto, artículo 65 de la Ley Orgánica. Juicio abreviado, hasta 5 años de prisión, conocería un juzgado central de lo penal. Si excede estos años de prisión, conocerá la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. ¿De acuerdo? Y la ejecución de las sentencias dictadas en causas por delito por los juzgados centrales de instrucción, podría ser una sentencia de conformidad, pues se ejecutará por parte de ese juzgado central de lo penal, aparte de procedimientos de decomiso autónomo que van a ser muy repetidos a lo largo de la clase. Tiene su correspondencia, lo que acabamos de decir, con lo que dispone el artículo 14 en el apartado 3º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Bueno, ¿sí? Continuamos. Vigilancia penitenciaria. En este caso, la Ley Orgánica del Poder Judicial no dedica más poco. En el artículo 94, simplemente por decir que pertenecen evidentemente al orden jurisdiccional, habrá uno o varios en cada provincia, ejercen su jurisdicción a nivel provincial y tendrán las funciones jurisdiccionales que se prevén en la Ley Orgánica. En cuanto a ejecución de penas de prisión, medidas de seguridad, emisión y ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo, de resoluciones penales también, y evidentemente pues llevará a cabo el control jurisdiccional de la potestad disciplinaria que hayan que ejercer las autoridades penitenciarias en una prisión, así como velar porque los derechos de los internos pues queden protegidos, estén amparados. Bien, vamos a continuar con las competencias propiamente dichas de los juzgados de de vigilancia penitenciaria. Artículo 76 en este caso, pero en este caso de la Ley Orgánica General Penitenciaria, no del Poder Judicial, sino la General Penitenciaria. Importante, muy importante este artículo que nos sirve de complemento a la base que, digamos, supone la del Poder Judicial. Fijaros, adoptan decisiones
para que los pronunciamientos de las resoluciones referidas a penas de prisión se lleven a cabo. Lo tienen que cumplir. Resuelven propuestas de libertad condicional de los penados. Aprueban propuestas que formulen los establecimientos sobre beneficios penitenciarios que puedan suponer un acortamiento de la condena. Lo tendrían que aprobar un juez de vigilancia. Aprueban también, ojo, sanciones de aislamiento que tengan una duración mayor de 15 días. Hay celdas que suponen un aislamiento que eso tiene que estar autorizado en función de la duración que esté prevista en la que se pase allí el interno, ¿no? Entonces, en celda de duración superior a 14 días, esto tiene que ser aprobado por un juzgado de violencia penitenciaria. Resuelven recursos respecto de las reclamaciones de los internos sobre sanciones disciplinarias. A la hora de resolver recursos también, no solo este tipo de recursos, sino también otros que se puedan entablar sobre clasificación inicial. Recordad que una vez que el interno ingresa en un establecimiento penitenciario, pues se le clasifica de forma que se le incluya en un primer grado, segundo grado, tercer grado. Bien. Y también en cuanto a progresiones y regresiones de grado en función de su comportamiento, etcétera, puede mejorar o puede retroceder en el grado en el que se haya clasificado, ¿no? Un juzgado de violencia también acuerda lo que proceda sobre peticiones, quejas de los internos en cuanto a régimen penitenciario. Ha de realizar también visitas a las prisiones. Y también en cuanto a permisos de salida cuya duración sea superior a 2 días, han de autorizarlos también, excepto aquellos que estén ya clasificados, aquellos internos en tercer grado. El tercer grado ya sabéis que es una condición casi de semilibertad, donde en muchos casos pues solo pernoctan, no duermen en la cárcel, mientras que durante el día pues hacen sus actividades normales fuera de ella, ¿no? Y también conocerán del paso a los establecimientos de régimen cerrado de los reclusos. Muy, muy importante este artículo. ¿Vale? Bueno, continuamos. Pasamos ahora a los centrales de vigilancia penitenciaria. Lo mismo que decíamos en cuanto a los centrales. Su sede en Madrid, jurisdicción en toda España. Uno o varios, y repetimos otra vez que tendrán competencia para emitir y ejecutar instrumentos de reconocimiento mutuo en relación, eso sí, con los delitos que sean competencia de la Audiencia Nacional. Y es un dato curioso lo que nos indica aquí también el legislador en la ley orgánica, que la competencia de estos juzgados será preferente y excluyente. A ver, estos términos no dejan de ser reiterativos. En alguna ocasión os lo habéis preguntado. Bueno, es que tienen un diferente significado. ¿Por qué el legislador habla de preferente y excluyente? En realidad está insistiendo en lo mismo. Cuando algo es preferente es que exclusivamente se va a conocer por ese órgano y además con preferencia a otros órganos u a otros asuntos, en primer lugar, prioritario, ¿no? Es una forma de incidir. Bueno, pues la competencia de estos juzgados será preferente y excluyente cuando el penado cumpla también otras condenas que no hubieran sido impuestas por la Audiencia Nacional. Ante todo, aquellas que provengan de la Audiencia Nacional se han de tramitar siempre, lo primero, ¿vale? ¿Por qué hablamos de estos términos? Yo entiendo que a lo mejor a vosotros os resultaría más claro incluso pues que lo dijéramos en términos más coloquiales, pero si hay alguna pregunta que se plantea, van a utilizar muy posiblemente estos términos, porque el tribunal a la hora de elaborar un cuestionario para un examen oficial se atiene y mucho al tenor literal de la ley. Entonces, bueno, va por ahí la explicación. No, en este caso es la Ley Orgánica del Poder Judicial, Olga. ¿Veis? Las siglas, si no pondría GP. La anterior, que sí que era el artículo 76, sí que era la Ley General Penitenciaria, pero esta es la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y hablamos en este caso de los juzgados de menores, que también están dentro del orden penal. Yo os indico arriba tanto los artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial como de la Ley Orgánica 5/2000, que es la ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores. En este caso, cometidos por menores cuyas edades se comprenden entre 14 y no tener cumplidos aún los 18 años. Es decir, más de 14, menos de 18 sería lo más
lo más adecuado. Hacer ejecutar las sentencias, resolverán, mejor dicho, sobre responsabilidades civiles que se deriven de este tipo de delitos, ¿verdad? Pero en cualquier caso que se haya cometido un delito, tipificado, sí, en el Código Penal, pero por parte de un menor, pero en estas edades. ¿Qué ocurre con los menores de 14? Pues que serían responsabilidades meramente civiles, administrativas, ahí tendrían mucho que decir las entidades tutelares, que son competencia de las comunidades autónomas en cuanto a su cuidado, custodia, etcétera. Ya os podéis imaginar que no, hasta los 18 años no se ingresa en prisión y por tanto no se le aplicaría el Código Penal. Serían otro tipo de medidas de reinserción, de educación, formativas, etcétera. Sí, hablamos de cometer un delito, Sergi. Y lo enjuiciarán los juzgados de menores. Tiene su correspondiente juzgado central de menores también, sede en Madrid, jurisdicción en toda España. En este caso se encarga de su competencia el artículo 2, apartado 4 de la Ley Orgánica 5/2000, de responsabilidad penal de menores. Sí, Ignacio, es una buena observación. Habrá un juzgado central de menores, nos dice vuestro compañero, que tiene toda la razón del mundo. Entonces, a la hora de ver de qué tipo de delitos conocen estos juzgados centrales, se remite, dice, la competencia para conocer de los delitos previstos en los artículos 571 y siguientes del Código Penal, es decir, terrorismo, por eso os lo aclaro entre paréntesis, corresponderá al Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional. Corresponderá igualmente a este juzgado la competencia para conocer de los delitos cometidos por menores en el extranjero cuando corresponda a su conocimiento a la jurisdicción española. También. A este tipo de delitos es a los que se refiere los artículos que os cito aquí del Código Penal. Pensad que, aunque no lo veamos expresamente citado en el catálogo de delitos del artículo 65, al que nos referíamos antes, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los delitos de terrorismo, me refiero, que no estén expresamente citados en el artículo 65, sí que son competencia de la Audiencia Nacional. Bueno. Las audiencias provinciales es otro tipo de órgano que asume competencias en materias penales. ¿Y en qué otro tipo de competencias, en qué orden jurisdiccional también tendrá sus competencias las audiencias provinciales? ¿Quién me lo dice? Venga, muy bien. Ignacio, Tania, Sergi. Efectivamente, son Bárbara, Jessica, José Javier. Nada, perfecto, muy bien. Son civiles. En las audiencias provinciales, recordadlo por favor, muy importante, no tienen competencias ni sociales ni contencioso-administrativas. Son civiles y penales, ¿vale? Y se organizan no por salas, sino por secciones. Lo sabemos también, ¿vale? Entonces, conocen de causas por delito, salvo los que corresponda a conocer los juzgados de lo penal. Hemos visto en función de la gravedad del delito. Y además las audiencias provinciales resolverán recursos, esos recursos que se hayan interpuesto contra las resoluciones que hayan dictado tanto los juzgados de instrucción como los juzgados de lo penal. Para el conocimiento de estos recursos, imaginad que dicta una sentencia un juzgado de instrucción por haber conocido de un juicio por delito leve. Pues podrá conocer de un recurso de apelación la audiencia provincial respecto de esa sentencia. Y para eso nos dice ahora la Ley Orgánica en este artículo 82 que se constituirá con un solo magistrado. ¿De acuerdo? Esa resolución que se haya dictado en su caso por un juzgado de violencia sobre la mujer, también de ese recurso que se interponga frente a ella, conocerán las audiencias provinciales. Y también de ese recurso que se interponga contra resoluciones que dicten juzgados de menores. Y juzgados de violencia, de vigilancia penitenciaria también. Me lo preguntabais antes, además. ¿De acuerdo? De todos estos recursos que se interpongan frente a resoluciones dictadas por cualquiera de los juzgados que acabamos de citar, conocerá la audiencia provincial de esa provincia en la cual tengan su sede estos juzgados.
Pasamos ahora, ya no, el nivel provincial lo hemos dejado, pasamos al nivel de comunidad autónoma, Tribunal Superior de Justicia. Sabéis que se denomina así, como lo digo arriba, Sala de lo Civil y Penal, que asume competencias tanto civiles como penales, pero en su vertiente penal, exclusivamente penal, que le corresponde. Conocer de las causas penales que se recojan en los estatutos de autonomía, lo principal. La Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia se encarga también de instruir y fallar causas penales contra jueces, magistrados, miembros del Ministerio Fiscal, por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo. Me diréis, cuidado, no habíamos dejado atrás los órganos instructores, ¿vale? Pero ya sabéis que hay personas aforadas a determinados órganos, sea el Tribunal Supremo o sea un Tribunal Superior de Justicia. Y ahí, en su caso, cuando hay causas por aforamiento, el propio órgano judicial que se encarga de fallar, es decir, de dictar sentencia en esos procedimientos, es el que nombra a uno de sus magistrados como instructor de esa causa. Evidentemente, el magistrado de ese órgano que se encargue de la instrucción no podrá formar parte de la sala a la hora de enjuiciarlo. ¿De acuerdo? Conoce también de recursos la Sala de lo Civil y Penal de un Tribunal Superior de Justicia, como es el de apelación en aquellas sentencias, resoluciones que dicten en primera instancia las audiencias provinciales. Y también imaginad dos juzgados que tengan su sede dentro de una comunidad autónoma, dentro de la misma, y surja entre ellos una cuestión de competencia. Bueno, pues de esa cuestión de competencia conocerán los Tribunales Superiores de Justicia. Incide además en el apartado 5, hace un añadido para citar específicamente a los juzgados de menores, pero vamos, es lo que acabamos de decir. Dos juzgados que entablen una cuestión de competencia en distintas provincias de esa comunidad autónoma, porque imaginad que los dos juzgados tienen su sede en la misma provincia. Bueno, si es así, la cuestión de competencia, ¿quién la resolverá? Si los dos tienen su sede en la misma provincia. Efectivamente, pues la audiencia provincial, ¿verdad? Así es. Importante, que lo distingamos muy bien. No podemos dejar de citar el Tribunal del Jurado dentro de los órganos penales. Ley Orgánica 22 de mayo de 1995 es la que regula su procedimiento, un procedimiento específico de todo aquel delito que se tenga que tramitar ante un jurado. Y no ha variado, apenas ha habido reformas desde entonces, sigue vigente, de que conocerá delitos contra las personas, delitos cometidos por los funcionarios en el ejercicio de sus cargos, delitos contra el honor y delitos contra la libertad y la seguridad. Esos son los cuatro titulares que luego, en cuestión de detalle, tenemos que estudiar qué delitos específicos son, que son los que veis en el centro de la diapositiva. Dime, Rocío, ¿dónde tiene su sede normalmente? Dentro de la audiencia provincial y, en su caso también, si son por causas por aforamiento, en los tribunales, ya Tribunal Superior de Justicia o el Tribunal Supremo. ¿De acuerdo? Muy importante, la última coletilla que añade el legislador. Se excluyen de la competencia del jurado los delitos cuyo enjuiciamiento venga atribuido a la Audiencia Nacional. Si es competencia de la Audiencia Nacional, no habrá jurado. ¿Vale? A ver, Rocío, no podría ser, en principio, si es un delito contra las personas, tiene que ser un delito consumado, ¿de acuerdo? De manera que no se admite en grado de tentativa, por ejemplo, y tampoco por imprudencia, si es a lo que se refiere tu pregunta. De nada, gracias a ti. Importante, por favor, este catálogo de delitos bien aprendido, porque esto, ante un caso práctico, una pregunta de test, nos va a dar la pista de a qué órgano judicial nos tenemos que referir. Si es un delito de los que aquí se citan, va a ser competente el Tribunal del Jurado por su procedimiento. Y no, por tanto, nos tenemos que acordar de ningún otro órgano, ni audiencia provincial, ni juzgado de lo penal, ni otro tipo de procedimiento que hayamos estudiado, ¿vale? Vamos a la sala de, efectivamente, como dice Olga, se excluyó el delito contra incendios. Eso ya no está
dentro de las competencias del Tribunal del Jurado. Muy buen apunte, Olga. Muchas gracias. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El catálogo al que yo me refería por el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial anterior. ¿De qué conocerá la Audiencia Nacional? Pues enjuiciará, salvo que corresponda en primera instancia a los juzgados centrales de lo penal, ¿de qué delitos? Delitos contra el titular de la corona, su consorte, su sucesor, altos organismos de la nación, etcétera. Falsificación de moneda y fabricación de tarjetas de crédito y débito falsas, defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas siempre que sea de grave repercusión, que repercuta en el territorio de más de una audiencia, que sea, como decimos, economía nacional, perjuicio patrimonial grande, enorme, en una generalidad de personas, tráfico de drogas, estupefacientes, etcétera, siempre que sean, ojo, cometidos por bandas, grupos organizados y produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas audiencias. También de delitos cometidos fuera del territorio nacional, pero que su competencia pues le corresponda a la Audiencia Nacional. Muy importante también este artículo. Y fijaros la repercusión de estos delitos también. Añadimos, insisto, los delitos de terrorismo, aunque aquí no los veamos citados, ojo. Procedimientos penales iniciados en el extranjero. Cuestiones de cesión de jurisdicción en materia penal que se deriven de tratados internacionales. Y también van a resolver recursos. Recursos pues contra sentencias y otras resoluciones que puedan dictar, claro, juzgados centrales, que son los que tienen competencia nacional, claro. Si son resoluciones que han dictado juzgados centrales de lo penal, centrales de instrucción, central de menores, centrales de vigilancia penitenciaria, bueno, pues de esos recursos que se planteen frente a esas resoluciones conocerá la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Así es, Eric. ¿Vale? Bueno, ya nos queda muy poquito, ya nos queda solo el Tribunal Supremo, que es el que pone la guinda en esta cúspide dentro de la jerarquía de órganos, ¿no? Y claro, no podía ser de otra manera. Si alguna competencia caracteriza el recurso al Tribunal Supremo es la resolución de recursos como el de casación, el extraordinario de revisión. Son exclusivamente del conocimiento del Tribunal Supremo. Instruir y enjuiciar en causas pues contra aforados, presidente del gobierno, de ambas cámaras, de las Cortes, Tribunal Supremo, Consejo General, del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, etcétera. Aprendéroslo muy bien. Sí, Pablo, lo que pasa que no, tampoco se conoce así con el ordinal. Siempre se conoce dentro de la Audiencia Nacional como sala de lo penal, sala de apelación, sala de lo social o de lo contencioso administrativo. Porque lo que no tiene son competencias civiles, la Audiencia Nacional. Pero es la más destacada, eso qué duda cabe. Instrucción y enjuiciamiento también de causas contra magistrados de la Audiencia Nacional, Tribunal Superior de Justicia. Y lo mismo que decíamos antes, bueno, ya es reiterativo a la hora de hablar de estas causas de aforamiento, que dentro del Tribunal Supremo también se llevará a cabo la instrucción por parte de uno de los magistrados que se le encomendará esta labor. Pero siempre, siempre, la labor de instrucción y la labor de enjuiciamiento van a estar separadas, claramente diferenciadas. ¿De acuerdo? Y bueno, ya para finalizar brevemente este esquema donde hemos destacado los órganos a los que nos hemos referido y cuáles son los que asumen estas competencias penales. ¿Alguna duda antes de finalizar la clase? Bueno, sí. Se entiende que sí, María Teresa, a tu primera pregunta.
Efectivamente, porque hablamos de un recurso de apelación, ¿eh? Volvemos a poner la diapositiva de audiencias provinciales. ¿Lo veis? Para el conocimiento de los recursos contra resoluciones. Pero no, efectivamente tienes razón tú, porque aquí el apunte es contra resoluciones de los juzgados de instrucción en juicios por delitos leves. Disculpa, porque aquí sí que está muy acotado por la ley. ¿De acuerdo? Así que lo vamos a tomar al pie de la letra. No vamos a interpretarlo lo más mínimo. ¿De acuerdo? Sí, la clase se ha grabado bien y entonces no va a haber ningún problema para subirla. La sala de apelación igualmente adquiere competencias penales dentro de la Audiencia Nacional y conocerá de la apelación que se plantee respecto de la sala de penal propia. Sergi? Pues me alegro muchísimo, María Dolores. Y gracias a todos en general por vuestra participación. Cuidaros mucho y nos vemos en próximas clases. Venga, a por todas, que estamos a punto de conocer la convocatoria. Muchas gracias, un abrazo para todos. Hasta luego.